unveiled a new attraction, attendance has spiked. That was awesome. Corporate felt genetic modification would up the wow factor. They're dinosaurs. Wow enough. Bienvenidos de vuelta a Amateur Film Review. Como podrán ver, esta vez yo me encuentro solo, pero eso no es excusa para no traerles un review. Como se dieron cuenta en el pequeño tráiler, esta vez les vengo a hablar sobre la nueva entrega de la saga de Jurassic Park. En el cast de esta película tenemos a Star-Lord, Gwen Stacy, Adul Pai Patel, Joe, The King of Summers, el niño que salvó a Tony Stark en Iron Man 3. Después de varias décadas nos traen esta increíble y nostálgica película dirigida por Colin Trevorrow, en el cual podemos ver realizada la visión de John Hammond, tener un parque de dinosaurios. Este parque ha sido abierto unos cuantos años, pero la afluencia de personas, de visitantes ha disminuido, por lo cual los ingenieros, el ahora director del parque quiere atraer a más público, y qué mejor forma de hacerlo, crear algo nuevo. Se les ocurrió la idea de crear un nuevo dinosaurio a partir de varias partes de dinosaurios, ya sea su genoma, sus características, para crear algo nuevo, algo feroz, que harían más dientes, más agresivo, algo que inculcara miedo. Y de allí donde nace el Indominus Rex, que por su nombre, claro, se da a entender que este será un gran causador de problemas. Aunque es verdad que parte de la humanización no es necesaria para entender lo que está pasando en el desarrollo de la película, nos ofrecieron una gran película. En la parte de las peleas de dinosaurios, aunque en su principio es un poco lenta, al introducirnos a los personajes principales, nos enfocan un poco más bien a cómo ha evolucionado el parque, cómo han desarrollado lo que son los genomas, las atracciones, los nuevos dinosaurios, que es en este caso el que crearon. Parte de la película se centró en crear dinosaurios para usos militares, tal como en el caso de los Raptors. En lo personal no me gustó mucho que trataran de entrenar a los Raptors como si fueran perros. Lo veo un poco ilógico. ¿Quién va a entrenar a un dinosaurio? Esta película para muchos no podría tratarse de una película de dinosaurios, sino más bien de una de monstruos, ya que el nuevo dinosaurio creado se da a ver de esa manera, no como un dinosaurio, sino como un monstruo, una bestia salvaje. Me imagino que los productores y los directores se dieron cuenta de esa medida que pasaba y grabaron la película, y al final quisieron regresar a lo que era la idea en sí de las primeras películas de Jurassic Park. Y regresaron con lo que es el rey de los dinosaurios, el T-Rex, haciendo su gran entrada imponente, luchando contra este nuevo monstruo. Al final el rey, como siempre, el rey debe ganar, y al final gana con la ayuda de un pez del estanque. Si no hubiera sido por eso, tal vez las cosas habrían acabado diferente. Para los que ya conocimos las anteriores entregas, podemos notar algunos personajes que tal vez volvieron a entrar en esta película. Otros que no han tenido la oportunidad de ver las anteriores tal vez no lo logran identificar. Otro de los puntos que en lo personal creo que debieron haber trabajado un poco más o pensado más es que Claire en toda la película va corriendo de un lugar a otro en tacones. Eso es algo como lo hace, ¿no? Hablando de los otros puntos, también que creo que debieron pensar un poquito más, es que Owen, yendo en su moto con los Raptors a través de la selva, parece que su moto estuviera yendo en asfalto y no sobre selva. Lo veo un poco imposible que no se encuentre con un tronco, un hueco. La moto está yendo como si fuera un camino recto de asfalto. Yo pienso que en esos puntos deben trabajar un poquito más para darle más realismo y más vivencia, más emoción a la película. Pero en sí, esta película ha sido una gran obra. Para muchos fans, me incluyo, revivió lo que es mi infancia. Yo crecí con estas películas de los dinosaurios, me encantaban los dinosaurios, y aún me siguen gustando gracias a esta nueva película, la nueva entrega de Jurassic Park, Jurassic World. Parte de la película se centró, como se dieron cuenta corriendo de un lado para otro,